Porque les comento que antes de empezar esta sesión somos amigos y hemos compartido varios frentes de estos trabajos de la cultura, de la creatividad, de la economía, de la estadística. Y antes de pasar a esta mesa traíamos ya una pequeña discusión de si hemos hecho mucho por países, por regiones, por ciudades en el campo de la creatividad. Los que frecuentemente unos pensamos que han hecho más decían no hemos hecho nada, y ahí empezaba la discusión. Entonces trataremos de replicarla aquí. En verdad me da mucho gusto en lo personal compartir esta mesa con Héctor, con Ana Carla. Héctor viene de Argentina, en un momento les doy datos curriculares de ellos, buscando no aburrirlos, pero en verdad me parece muy importante repasar lo que es la experiencia de ellos. Ana Carla, empiezo con ella, tiene una formación económico-administrativa, pero un día tuvo un accidente en la vida que fue ser capturada por temas de la cultura y la creatividad. Entonces tiene el método social aplicado, el manejo estadístico, tiene esa robustez metodológica y ha participado en trabajos importantísimos de mapeo de la creatividad a nivel mundial, trabajos pioneros en Brasil. Recientemente yo tuve el privilegio de compartir con ella en un foro y en una publicación en Barcelona sobre estos temas, pero sobre ello regresaremos, porque al hablar de cultura y al hablar de creatividad no es el planteamiento con el que vamos a empezar en esta mesa de realmente importa la cultura y la creatividad como un detonador del crecimiento y del desarrollo, sino estando varios pasos adelante la discusión se convierte más en un enfoque de y cómo lo medimos, y cómo lo instrumentamos, y cómo brincamos esas brechas de equidad en cuanto a producción, apropiación de contenidos creativos. Ana Carla, entre otras cosas, además de dirigir su propio think tank, su propia empresa de consultoría, es consultora para la ONU. Bienvenida, Ana Carla. Héctor, académico, pero también un académico, yo soy dado a llamarle de la vida real. Se ensucia mucho las manos con los números, con proyectos culturales y creativos. Y bueno, Ana Carla nos trae la visión cosmopolita, la visión más global a nivel mundial incluso, y un recorrer por el tiempo cómo ha transcurrido la noción de economía de la cultura y la creatividad hasta llegar en el mundo en promedio al punto en el que estamos hoy. Héctor participa de la academia, participa de observatorios muy importantes en Buenos Aires, que es un avance que ya tienen desde hace muchos años. Por eso les permite criticar ya sus propias acciones. Decíamos Mafer y yo, nuestra crítica es no hacen, ustedes critican lo que ya han hecho. Entonces vamos a ir a tratar de robarles, expropiarles varias de esas experiencias, y es muy importante seguir revisando qué es, para qué sirve, qué impactos tiene, y en qué ha fallado también la noción de esta gobernanza y de esta institucionalización que toma forma de observatorios para la cultura y la creatividad. Y Mafer luego nos contará un poco más acerca de estos libros. Yo el otro día me acordaba de este libro porque frecuentemente me ha tocado trabajar mucho en muchos temas y publicarlos. Un día ya sentí que me hizo un regalo, me invitó a hacer el comentario de presentación de este libro. ¿Qué es este libro? Ya les comentará más detalladamente, pero es un mapeo georreferenciado, o sea, ubicado en técnicas estadísticas y geográficas de la música en la Ciudad de México. Y bueno, ya hay un ejercicio de Tijuana y de Guadalajara, unos publicados, otros en proceso, pero son estadísticas, son entrevistas, son encuestas a profundidad, y es un trabajo verdaderamente impresionante. Yo le voy a pedir a ella que nos cuente cuál fue el capital semilla, pero el capital financiero y el capital humano, cuál fue la motivación. Y este tipo de trabajos no solo es la presentación impecable, sino el procesamiento de cientos de bases de datos, el trabajo de construir cuestionarios, de procesar esas estadísticas. En verdad es impresionante que un emprendimiento
de grupo, colectivo que ella encabeza, pero al final de cuentas privado, lo haya emprendido. Entonces eso a los que participamos de la academia nos deja sobre terrenos muy endebles de ¿y por qué no lo hicimos en la academia? ¿O por qué no lo hizo una autoridad estadística? Entonces me va a interesar mucho cuestionar sobre ese tema. A manera de introducción del tema, porque la Ciudad de México es la anfitriona, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México es también nuestro anfitrión, la Fundación para la Cultura, les doy la bienvenida y empiezo a comentar acerca de por qué hablar de economía y cultura, economía y creatividad, cuando muy frecuentemente han sido nociones que parecen no tener un solo vaso comunicante, estar divorciadas y no tener ningún canal de retroalimentación. Volteamos a ver al mundo, volteamos a ver la experiencia de la creatividad en Brasil, de la cultura en Argentina, países anglosajones, hablaremos más en estos detalles, y vemos que hay una estructura institucional para la gobernanza, que hay recursos productivos que se canalizan a la cultura y a la creatividad. Vemos que hay estructuras gubernamentales. A nivel federal, por ejemplo, carecemos de una secretaría. Y si hubiera una secretaría, ¿qué corte debería tener? ¿Corte económico-administrativo o de planeación? ¿O haríamos más de lo mismo que hemos hecho con otro tipo de estructuras? Mucho yo me refiero a esa pregunta de tenemos la estructura de gobernanza y tenemos la política cultural que queremos y necesitamos, y seguramente al terminar esta mesa, cuando repasemos los alcances y los impactos de la creatividad, podemos llegar a una conclusión de que no, de que hemos hecho mucho, de que hemos hecho muy bueno, pero sí podemos estar en México en un punto en el que conviene una seria reflexión y una reorientación de estos esfuerzos. Ciudad de México, déjenme caer en una tentación de economistas. Los economistas nos gusta poner método estadístico y convertir a números. Hace algunos años me tocó publicar un libro que llevó un título sumamente irreverente y creo que eso ayudó a llamar un poco la atención, que es ¿cuánto vale la cultura? Y lo primero que decía ahí es, la cultura obviamente vale por lo intrínsecamente cultural, por lo espiritual, por lo social, por los elementos de cohesión. Pero como economista siempre me interesa reiterar la pregunta de cuánto vale la cultura, cuánto en términos económicos y cuantitativos. Una primera medición nos llevó a 6.7%, una más reciente del 2003, fíjense qué reciente. A veces siento que cuando hablamos de economía de la cultura hacemos antropología económico-cultural. Y hoy no hay estadística más fresca, estamos cerca de que salga estadística fresca del 2008. Otra vez, en el 2011 vamos a estar hablando de 3 años atrás. Últimamente he puesto el ejemplo de que si esto fuera un tema médico, ¿ustedes confiarían en un diagnóstico médico que les dijera cómo estaba la salud hace 3 o hace 13 años? Seguramente no. ¿Importan los números? ¿Importan estas herramientas con las que Maffer ha trabajado? Yo digo que sí. Si queremos abordar con seriedad y con oportunidad y construir políticas públicas, urbanas, nacionales, necesitamos esos indicadores. Un auto tiene un medidor de su velocidad, tiene un odómetro. Cuando nos preguntamos la estatura, lo expresamos en centímetros, pero tenemos una foto del instante. Y el instante en el impacto económico, cultural, económico, creativo, no lo tenemos los economistas, no lo tenemos en México. Hay países que han avanzado más con la cuenta satélite, que más allá del poder contar con el número en sí, o de la suite de números que representa, es un reconocimiento social. Alguien ha dicho, se ha dicho abundantemente, lo que no importa no se mide, o si algo es importante parecemos quererlo medir. Y entonces mi preocupación, y se los dejo como